Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Debemos guardar la ley del nuevo pacto? Hermanos, si alguno les hiciera esta pregunta, ¿qué responderían? Podemos responder, debemos guardar indudablemente, definitivamente y absolutamente la ley del nuevo pacto. Cuando reciben la verdad, suelen decir, he oído que puedo ser salvo si creo. Escuché decir esto a un pastor de una iglesia y he visto esas palabras en la Biblia. Ellos no saben con exactitud la razón por la que Dios nos dio los estatutos, decretos y leyes, y no comprenden qué significa creer. Ya que creemos en Dios, estamos guardando las leyes y decretos de Dios. Si las leyes y los decretos no fueran ordenados por Dios, todos serían irrelevantes para nosotros. No obstante, nuestro Dios nos ordenó guardar las leyes. ¿Qué dijo Dios con respecto a la ceremonia del lavado de pies? Si no lo hacen, no tendrán parte conmigo. Dios nos dijo esto muy claramente. Pero la gente continúa diciendo que no necesitan guardar la ley de Dios. Simplemente podemos concluir que están equivocados. Hoy veamos lo que Dios nos ordenó y pensemos por qué observamos los estatutos, decretos y leyes de Dios. Guardamos la ley porque fue establecida. ¿Por quién? Ya que la ley fue establecida por Dios, en quien creemos, la observamos. Veamos Isaías capítulo 33, versículo 20. Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. ¿Ciudad de qué? Ciudad de las fiestas solemnes. Ellos afirman, todo está bien, siempre y cuando creamos. ¿Por qué tenemos que ir y guardar esas ceremonias? No obstante, la Biblia menciona claramente que Sión, donde Dios habita, es la ciudad ¿de qué? La ciudad de nuestras fiestas solemnes. Las obras deben ir acompañadas de la fe. Si ven Santiago capítulo 2, la fe, si no tiene obras, es, ¿cómo? Es muerte en sí misma. La Biblia nos enseña que la fe no consiste simplemente en decir que creemos en Dios en nuestro corazón, sin hacer nada. Ya que creemos, guardamos las fiestas solemnes, ¿verdad? La Biblia describe Sión como la ciudad de nuestras fiestas solemnes. Continuemos con el versículo 21. Porque ciertamente allí, en Sión, será Jehová para con nosotros fuerte. Para los que guardan los estatutos, decretos y leyes de Dios, Él será fuerte. Dios estará con ellos. Esas personas serán salvas. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro, ¿qué? Nuestro legislador. Dios estableció la ley y nos la dio. No fue un hombre ni un individuo, sino Dios quien nos dio la ley. Dios nos ordenó guardar la ley. Sión es el lugar donde se guardan las fiestas solemnes de Dios. El lugar donde la gente solo mira las fiestas solemnes inexpresivamente no es Sión. La Biblia dice claramente que la ciudad donde se celebran las fiestas solemnes es Sión. En el versículo 22, ¿quién nos dio la ley? Dios nos dio la ley. Dios es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo, ¿qué hará? Nos salvará. Está escrito que los que observan las leyes serán salvos. ¿No es así? No pueden recibir la salvación con tan solo admitir con el corazón que creen en Dios, sin practicar nada. La fe es perfecta si tiene obras.
La fe debe ir acompañada de obras. Por consiguiente, ¿qué debemos hacer con respecto a la ley del nuevo pacto establecida por Dios? Debemos cumplirla. Ya que decimos que debemos guardar la ley, muchos falsos profetas muestran sus opiniones negativas con respecto a nuestra observancia de la ley. No obstante, no debemos seguir sus ideas. Tenemos que ver lo que Dios ordenó y a quienes prometió dar la gracia de la salvación. A fin de hacer eso, ¿qué debemos examinar? La Biblia, ¿verdad? Siempre debemos consultar la Biblia y hacer lo que dice. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Es muy importante observar la ley para nuestra salvación. Debemos recordar que guardar la ley está estrechamente relacionado con nuestra salvación. La salvación no es lo único que recibimos por guardar la ley. Veamos el versículo 24. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella. El pueblo que mora en Sión, donde se celebran las fiestas solemnes, ¿cómo será? Será perdonado. Dios dará no solo la salvación, sino también el perdón de pecados. Las fiestas solemnes están incluidas en la ley de Dios. Dios dice que dará la gracia, la bendición de la salvación y el perdón de pecados a los que guarden las fiestas solemnes. Entonces, ¿cómo podemos ignorar la ley ordenada por Dios? Existen personas que obstaculizan el Evangelio diciendo, esas son palabras del Antiguo Testamento. Así no hacemos en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no es necesario guardar la ley? Al respecto, Jesús habló con claridad. Veamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí, ¿quién es el que habla? Jesús. ¿Cómo dicen a Jesús? Señor, Señor. Pero no todos los que dicen creer entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué Jesús les dijo que nunca los conoció? Apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes que violan las leyes de Dios. Jesús dijo, ustedes que no guardan la ley de Dios no necesitan venir a mí. ¿Significa eso que pueden ir al cielo o no? No pueden. Aunque profetizan, echan fuera demonios y hacen muchos milagros. Si no guardan las leyes y estatutos de Dios, ¿qué les dirá Él? Nunca os conocí. Jesús incluso dijo a Pedro muy estrictamente, no tendrás parte conmigo. Pedro dijo, oh Jesús, ¿no se supone que el siervo debe lavar a su Señor? Usted es superior a mí. ¿Cómo puede lavarme los pies? No puedo ser tratado así por usted. No me lavará los pies jamás. Jesús estaba dando un ejemplo de las leyes y estatutos que debemos obedecer. Pero Pedro pensó de manera humana y dijo, ¿cómo puede el Dios Altísimo lavar nuestros pies? Nuestra condición es baja y humilde. Estoy en deuda con usted, como para que me lave los pies. No obstante, Jesús estaba dando el ejemplo del nuevo pacto. Él mismo estaba practicando la ley del nuevo pacto. Y dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no participas en esta ceremonia de lavado de pies, desde este momento, tú y yo no tenemos ninguna relación.
Hermanos, todavía suponen que pueden ir al cielo solo afirmando o pensando que creen, sin guardar las leyes y estatutos de Dios. Jesús dijo: no tendrás parte conmigo, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Cómo podrán recibir esas personas la salvación? Dios nos dio su ley porque desea guiarnos a la salvación. La ley fue establecida para darnos la vida eterna. La ley fue dada para darnos el perdón de pecados. La ley nos fue dada para guiarnos al cielo. Por lo tanto, ¿qué guarda el resto de la descendencia de la mujer? El apóstol Juan tuvo una visión y escribió: ellos obedecen fervientemente los mandamientos de Dios. Permanecen fieles a Jesús, que viene por segunda vez con un nombre nuevo en la última época del Espíritu Santo. Ellos son fieles a Él. Estos son llamados santos en la Biblia, lo cual significa que son el pueblo santo de Dios. Entonces, ¿podemos decir que no necesitamos guardar el día de reposo? ¿Podemos simplemente pensar en las palabras de Dios sin ponerlas en práctica? Esa no es la manera de ir al cielo. ¿Quién nos dio todas estas palabras y enseñanzas? ¿No fue Jesús? En Juan capítulo 13, Jesús mismo dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si Pedro no tenía parte con Jesús, significa que no podía ser salvo. Aunque se tratara de Pedro, él no podía ser salvo. Entonces Pedro se sorprendió y comprendió: oh, no se trata solo de lavar mis pies. Mi Señor nos está enseñando una manera importante de guardar el nuevo pacto. Así que dijo: por favor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Luego Jesús explicó: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Así, Jesús nos enseñó la ceremonia del lavado de pies. Cuando vemos todo esto, podemos entender que Dios estableció la ley para que recibamos la salvación y la vida eterna y vayamos al cielo. Esta es la manera de Dios. Ellos aseveran: ¿necesitamos guardarla? Todo está bien solo con creer. Todo está bien solo con creer. Pero no les dicen en qué creer ni cómo creer. Por lo tanto, debemos estar decididos a guardar absolutamente los estatutos, decretos y leyes de Dios del nuevo pacto. Hermanos, ellos nos obstaculizan diciendo: con solo tener fe será salvo. Si cree en su corazón será salvo. Tenemos al antepasado de la fe en la Biblia. ¿Quién es? Abraham. Hebreos capítulo 11 describe su fe. Por la fe, Abraham. Por la fe, Noé. Por la fe, Moisés. Todo es sobre la fe. Así que, al pensar en la fe de ellos tuvieron solo fe en su corazón, sin hacer nada. Pensemos en Moisés. Todo lo que escribió en el Pentateuco son los estatutos, decretos y leyes. ¿No es así? ¿Qué podemos decir de Abraham? Puesto que es el antepasado de la fe, ¿solo tuvo fe en su corazón? ¿Solo pensó: oh, creo en Dios? ¿Por qué cumplimos el día de reposo, el culto del tercer día y la Pascua? ¿Por qué seguimos el orden de Melquisedec? Todos estos son los estatutos dados para nuestra salvación, como está escrito en la Biblia. Son los decretos de la salvación y las leyes de la salvación designadas por Dios. Veamos Génesis capítulo 26, versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras.
y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por cuánto? ¿Qué hizo Abraham? Oyó Abraham mi voz. ¿Y qué hizo? Y guardó mi precepto. ¿Qué más? Mis mandamientos. ¿Qué más? Mis estatutos. ¿Y también qué? Mis leyes. Dios explicó por qué recibió tanta bendición. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ya que guardaba todo lo que pertenecía a Dios, fuera lo que fuera. Dios lo bendijo diciendo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Abraham es el antepasado de la fe, pero él no solo tuvo fe en su corazón, no se limitó a pensar, oh, creo en Dios, oh, conozco a Dios. En cuanto a la fe, Abraham es considerado un hombre que tuvo una gran fe. Todo aquel que cree en Dios y estudia la Biblia sabe eso. Y dice que Abraham es el antepasado de la fe. Aunque su fe era inmensa, no se limitó simplemente a guardarla en su corazón. No mantenía las leyes y estatutos de Dios solo en su corazón, sino que los ponía en práctica. Él observó todas las leyes con obras. Hermanos, ¿no es esta la fe de la que nos habla la Biblia? Esta es la fe. Como explicamos coherentemente el día de reposo a través de la Biblia. Ellos dicen, bueno, todo lo que necesitamos es creer. ¿Por qué necesitamos eso? Porque creemos, necesitamos el día de reposo. Porque creemos, necesitamos las fiestas solemnes. Porque creemos, necesitamos la Pascua. Porque creemos, necesitamos el velo para cubrirnos la cabeza. Porque creemos, necesitamos el orden de Melquisedec. Porque creemos, necesitamos el nombre nuevo. Porque creemos, necesitamos a la Madre Celestial que nos da la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 14, hay una escena muy importante. Veamos el capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué significa ser atormentado con fuego y azufre? En pocas palabras, ¿a dónde irán? Al infierno. A la gente no le gusta oír sobre ir al infierno. Pero lo que están haciendo son obras que merecen el infierno. Veamos los siguientes versículos. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí, los santos son el pueblo santo de Dios, que recibirá la salvación de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ellos dejan de lado los mandamientos de Dios? En su visión, el apóstol Juan vio claramente a un grupo de personas yendo al infierno y al otro grupo guardando su fe hasta el final, recibiendo las bendiciones de Dios. Los que recibirán la salvación están guardando fielmente los mandamientos de Dios. Están guardándolos con todas sus fuerzas. Puesto que los mandamientos fueron preparados por Dios para nuestra salvación, y porque Él estableció las leyes para nosotros y nos ordenó guardarlas, no podemos abandonar las leyes del nuevo pacto. ¿No es así? En los tiempos de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, por la fe vivimos. Entonces, ¿dijo que no era necesario observar las leyes? No. Si leen la Biblia, nos dice en todas partes que debemos cumplir las leyes y estatutos de Dios. Por eso los guardamos. Pero la gente nos llama legalistas.
para afligirnos. Hermanos, no necesitan afligirse. Tenemos que estar seguros y orgullosos de seguir la voluntad de Dios. Ya que tenemos buenas cosas, quienes no las tienen, sienten celos de nosotros, puesto que no tienen la verdad del nuevo pacto. En otras palabras, ya que no pueden recibir el cielo, la salvación ni la vida eterna, nos envidian a los que iremos al cielo. Veamos un versículo más al respecto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová. ¿Qué nos mandó? Que cumplamos todos estos estatutos. Fue Dios quien nos mandó obedecerlos. No fue un pastor de ninguna iglesia, ni uno de nuestros vecinos. Nuestro Dios nos mandó obedecer los estatutos. Porque creemos en Dios, obedecemos las leyes y estatutos de Dios, considerándolos preciosos. Debemos guardar los estatutos, las leyes y el pacto de Dios. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué Dios nos mandó que cumplamos los estatutos? Para que nos vaya. ¿Cómo? Para que nos vaya bien todos los días. Esta es la razón por la que Dios nos mandó cumplir todos sus estatutos. A fin de hacer que nos vaya bien todos los días, Dios nos mandó cumplir todos sus estatutos y leyes. En otras palabras, nos mandó hacer esto para nuestro beneficio, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos, ¿qué? Justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Está escrito, y tendremos justicia. Si cumplimos los estatutos y leyes que Dios nos ha mandado, tendremos justicia. A pesar de eso, ¿pueden decir ellos que el día de reposo que guardamos es una de las leyes que solo guardan los legalistas? Jesucristo más bien dijo a los que no guardan sus leyes: apartaos de mí, hacedores de maldad. Él castigará a los que no guardan la ley, fingiendo conocer a Dios. Aunque se jacten de profetizar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios y hacer muchos milagros, Jesús les dirá: nunca os conocí. Los que desobedecen las leyes de Dios no tienen ninguna relación con el reino de los cielos, ¿verdad? Nunca podrán ser dignos de entrar en el cielo, ya que no observaron la ley de vida, el pacto de vida que Dios nos mandó cumplir. No podrán entrar en el cielo. La razón por la que Dios nos mandó guardar las leyes y temerlo es para que nos vaya bien todos los días. Mientras cumplamos las leyes y estatutos delante de Dios, tendremos justicia. Es por eso que Dios nos las dio. Los estatutos y ordenanzas de Dios son el día de reposo, la Pascua del Nuevo Pacto, diversas fiestas solemnes anuales, el velo que las mujeres utilizan para cubrirse la cabeza durante el culto, y el bautismo llevado a cabo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estos son los estatutos y leyes de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, Dios dijo: no añadiréis a la Biblia ni quitaréis de ella. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, también dijo que nunca debemos añadir ni quitar de sus leyes. A través de la Biblia, Dios nos da esta instrucción concreta. No necesitan cumplir los estatutos de Dios. Si no fuera necesario cumplir las leyes de Dios,
¿Por qué Dios mostró al apóstol Juan a su santo pueblo, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe firme en Cristo en su segunda venida, de pie contra el diablo, para luchar contra el dragón? No obstante, la Biblia dice categóricamente, si no guardan esto, no tienen relación conmigo. Los estatutos, decretos y leyes de Dios no fueron dados sin ninguna razón, sino para hacernos bien y más justos. Esta santa voluntad de Dios está contenida en sus estatutos, reglas y leyes. Es por eso que al pueblo que mora en Sión, la ciudad de nuestras fiestas solemnes, le será perdonada la iniquidad. ¿Qué significa ser perdonados? Significa que Dios nos reconoce como justos. Hoy grabemos las enseñanzas de la Biblia en las tablas de nuestro corazón y consideremos más preciosos todos los estatutos, reglas y leyes del nuevo pacto que estamos guardando, para que recibamos grandes bendiciones de Dios. Espero que cuando estemos delante de Dios, recibamos una amplia y generosa bienvenida como las personas más justas. Existen numerosas palabras en el mundo. Entre ellas, algunas palabras son dignas de ser escuchadas, pero otras no. Debemos escuchar atentamente las palabras de Dios, pero no necesitamos prestar atención a todos los comentarios que difaman la verdad, sino vencerlos mediante las palabras de la Biblia. Haciendo esto, todos llevemos a cabo la voluntad del Padre y la Madre, y sigámoslos firmemente hasta el final, sin perder el camino al cielo, para que cada uno de nosotros alcance el reino celestial. Esperando que hayan recibido mucha gracia con las palabras de hoy, quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.